siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de café orgánico Handicap, nos lo vamos a tomar con el profe Gustavo Alberto Zapata Restrepo, con quien vamos a tocar un tema muy importante y inclusive hasta desconocido para muchos, y es el nombre de muchas de las calles y carreras y de barrios de nuestro municipio. Gustavo Alberto, bienvenido a Tinteando con la Firma, buenas noches. Juan Carlos, muchas gracias, es un placer tintear con usted y hablar de los temas que nos gustan, de Andes. Y para los televidentes, un set nuevo, venimos recargados. Excelente, Juan Carlos. Con buenos temas, muy importantes y un set pues agradable a la vista. Está bien bonito el set, Juan Carlos. ¿Le parece? Sí, excelente. Bueno, entonces lo estamos estrenando con usted, ¿le parece? Hombre, qué maravilla, Juan Carlos. Eso está muy bien. Bueno, Gustavo, para muchas personas que llegan, que son nuevas en nuestro municipio, le hacen a uno una serie de preguntas que lo corchan. Claro. Y a uno le da hasta pena, uno se ruboriza cuando le preguntan, venga, ¿y por qué se llama San Pedro? ¿Por qué se llama San Luis? Correcto. ¿Por qué se llama Calle de las Flores? ¿Sí? Entonces, pues, ¿a quién más hay que preguntarle si no al que más sabe? Y por eso lo invitamos a usted. Juan Carlos. Perdón, Gustavo. Sí, cómo no. De hecho, yo lo presenté a usted como profesor, pero es que uno con usted no sabe si es profesor, historiador, escritor. Profesor está bien, Juan Carlos. Yo creo que hasta culebrero, ¿no? No llegó allá. No. Profesor. Profesor más bien. Queda bien, profesor. Pues, eso está muy bien, Lo fui Gustavo. durante 30 años, pero creo que sigo siéndolo de alguna manera. Sí, claro. Sí, eso está Sí. muy bien. Bueno, Gustavo, entonces, ¿qué respuesta con la que nos corchan a nosotros estos visitantes le podemos dar a Juan esta Carlos, persona? porque es que hay nombres de las calles y carreras de Andes y barrios que tienen mucho folclore, ¿cierto? Sí. Y la gente se admira de verdad porque hay nombres incluso hasta muy simpáticos. Y hombre, esa casa mía, yo compré una casita por la trasera de Parra. Entonces mire que el forastero puede imaginarse mil cosas, ¿cierto? Cuando la trasera de Parra tiene un origen bien bonito. No me digas. Y es la calle en la que vivió su infancia Tartarín Moreira, Olivardo Parra Toro. Olivardo. Entonces mire qué bonito pues. ese referente, es la trasera Parra. Trasera yo de Parra, pensaba que donde era- vivió Antonio J. Parra con su familia y su hijo Libardo Parra Toro, persona fundamental de la música y la literatura antioqueña. El famoso Y nombres Tartarín como esos, Moreira. Juan Carlos, nombres como esos abundan. Entonces el forastero se sonríe o se ríe cuando escucha estos nombres Como nuestros. algo despectivo. Parecía la trasera En de algunos Parra casos, como- sí, en algunos casos tiene unos referentes un poquito medio oscuros. Sí. Pero yo los miro como desde el punto de vista folclórico y Folclórico, me sonrío claro, siempre cuando claro, me preguntan claro. por ciertas calles. Sí, señor, sí. Bueno, ¿como cuáles? Juan Carlos, hay una calle que cambió positivamente de nombre, por fortuna. Resulta que a comienzos del siglo XX, Sí. finales del XIX, Andes no tenía baños públicos. Entonces la gente Sí. del campo que llegaba aquí al casco urbano hacía sus necesidades fisiológicas donde más cerca le quedaba, que era una manga, la manga del Charco San Francisco, ¿cierto? sí, señor. Entonces allá hacían sus necesidades fisiológicas y la gente empezó a llamarla la calle del cagadero. Gonzalo Arango tiene una crónica lindísima, Sí. donde habla de Andes y pregunta por la calle del cagadero, ¿cierto? No es me el Gonzalo Arango de los años 30 y 40, Claro, el que conoció a Andes claro, porque él claro. emigra a Medellín en el 47. ¿Qué pasa con esa calle? Que por fortuna se le puso un nombre eufemístico, la calle de las flores. De las flores. Y antes decían, cuidado, separen esa flor, cuidado con esa flor, ¿cierto? Claro, Ya claro, sabemos claro, a qué se refería, Sí, un asunto escatológico, ¿cierto? Entonces, afortunadamente, se le puso este nombre, sí, Un eufemismo y... un pero para eufemismo bien. totalmente acertado, completamente Ah, sí, positivo. sí, Sí, qué bien. y pasa con muchas otras calles, Juan Carlos. Claro. ¿Qué pueblo de Antioquia tiene una calle que se llame Sodoma, por ejemplo? Dios, Sodoma, sí. que eso tiene una referencia bíblica bastante tesa, ¿no? Una Bastante, referencia bíblica sí, oscura. completamente oscura. Y esa calle empezó a llamarse la calle San Vicente o Carrera de San Vicente, Eso.
después de que la sociedad de San Vicente de Paúl en 1919 hiciera sus primeras casitas ahí, que se conservan muchas de ellas. Claro, claro. Sí, Y de Juan hecho, Carlos. si uno, hoy pregunta usted por Sodoma, pues de pronto las personas más Los veteranas, adultos saben sabemos a qué dónde es se refiere. Sodoma, ¿cierto? Eso Sí, es. correcto. Pero ya hoy tiene que ser San Vicente. Es San Vicente, ¿no? Sí, sí. Juan Carlos, hay un documento muy bello que descubrí pues en mi labor de escudriñador de la historia municipal, que es muy bonito, porque lo escribe el fundador de Andes en 1880, digamos 28 años después de ser fundado el pueblo. Mire qué texto tan lindo. Dice, se convino, de aquí podemos de pronto conversar, Claro que sí. se convino en fundar el pueblo en donde hoy existe, erigiéndose en la orilla izquierda del río San Juan y en la quebrada entonces llamada Chaparrala, tomando una parte a la derecha de dicha quebrada, otra parte a la izquierda, abrazando en esta un globo de terreno denominado San Pedro. San Pedro es viejísimo, tanto como el centro. Se empezó por fijar el lugar de la plaza y se escogió el que hoy ocupa. Luego fueron trazadas las calles en dirección de la quebrada Chaparrala hacia el sur, se trazaron 3. Comenzando en la quebrada dicha y siguiendo la dirección de ella siempre al sur hasta el punto llamado El Paraíso. Ahorita comentamos eso, Juan Carlos. El Paraíso. El Paraíso. Muy bien. Todas 3 recorren la plaza. Tiempo después se les dio nombre denominándose del fundador, la que comienza en la quebrada, pasando por la parte oriental de la plaza hasta terminar en el amagamiento llamado El Zacatín, el cual recorre a la izquierda de El Paraíso con dirección al río San Juan. La otra es la de la entrada al pueblo, que está sobre dicha quebrada y sube hasta llegar a la plaza por la mitad de ella, que después se le dio el nombre de calle de Medellín. Allí termina. La otra principia también en la quebrada Chaparrala, pasando el puente y dando un pequeño desvío hacia la derecha, siguiendo después en línea recta y atravesando la plaza por el lado de occidente y siguiendo hasta el amagamiento del Zacatín, a donde llega la otra calle ya mencionada. Esta se llama Venteadero. Enseguida se trazaron varias calles laterales en dirección de oriente a occidente. Partiendo de la plaza se trazó la calle que por el punto llamado La Cuchilla, la cual pasa por la Aguada, conduce a las fracciones de Santa Rita y Santa Bárbara. Se trazaron también las calles transversales conocidas hoy como El Limonero, Guaticamá, San Juan, La Ribera, Arboreda y Giraldo. 3 de esos nombres se conservan. Ahorita los Claro podemos, que sí, podemos claro que hablar de ellos. Sí, señor. En el barrio de San Pedro, mire qué interesante, Juan Carlos. Sí. O sea que San Pedro crece paralelamente con el centro de Andes. Es tan viejo San Pedro como la totalidad del municipio. En el barrio de San Pedro se trazó la calle que pasando por la orilla izquierda de la quebrada conduce a las fracciones de Quebrada Arriba y Tapartó, la que hoy conocemos como Avenida Medellín. San Pedro creció simultáneamente con el sector central de Andes, etcétera. Eso es un documento bien interesante, Juan Carlos. Pero interesante. Sí, referencia a las primeras calles con sus nombres. A partir de ese documento se puede construir un mapa de Andes de 1880. Pero estamos hablando ya de La Cuchilla, Claro, estamos hablando de La Aguada. Claro, Juan estamos Carlos. hablando de Nombres San que se Pedro. conservan. Nombres que se conservan desde épocas de colonización y de fundación. Unos fueron cambiados, pero se conservan algunos. Bueno, en ese documento que hace referencia al tal Zacatín, que Juan Carlos, los zacatines antiguamente eran los destiladeros ¿Del aguardiente? del aguardiente. Se llamaban micos o zacatines, o no recuerdo otro nombre, micos o zacatines. Zacatines. Sí, eran para extraer alcohol, eran aguardientes artesanales. sí, señor, claro. Y parece que en ese sitio hubo un zacatín, que es el punto de referencia al que se refiere el fundador, claro. y otro punto bien interesante como referencia es la Manga del Paraíso, El Paraíso. lo que hoy llamamos El Salvador. Se llamó la Manga del Paraíso. No me Sí, diga, claro. ese es el... Ese es el paraíso. Incluso hay una quebradita que hoy está canalizada hace muchos años, que desemboca debajo de la cancha, cerca del Juan de Dios Uribe, que es la Quebrada Paraíso. no me diga. Esa quebrada es pues. subterránea, está canalizada hace muchos años. Sí, en sí, en 1950 se canalizó esa quebrada. Pero entonces mire, lo importante de este documento es que, como lo dice usted, San Pedro creció a la Claro, par de la... completamente a la par que el centro de que el Andes. centro Correcto, es sí. la cosa importante. Bueno, ¿hay alguna, porque pues estamos hablando de carreras y calles, Sí. cuando estaba creciendo a la par, entonces, a ver, en sus inicios se hicieron puentes, ¿cómo se hizo Claro, para Juan poder Carlos. unir a esos dos Claro. barrios? San Cuando Pedro y se Andes? une San Pedro con Andes, se hace a través de un puente que estaba donde hubo la primera trilladora de café.
También funcionaba ahí las primeras empresas públicas de Andes. Mire que la avenida Juan de Dios Uribe Sí. la llamamos trilladora. La trilladora, Precisamente es que- porque hubo una trilladora ahí. Es que de Entonces, hecho, sí, porque uno diría, pero ¿por qué le ponen a eso la trilladora? Algo tiene que claro, haber Juan pasado Carlos. ahí, sí. Entonces la comunicación era por camino. Andes, la malla urbana de Andes se comunica con San Pedro a través de la avenida Eugenio Quintero, que se abre en 1942. Entonces ya hubo conexión vehicular Vehicular. a través de la avenida Eugenio Quintero. Porque solo año era un 42. puente, solo era Sí, un eran puente puentes, peatonal. eran caminos, eran peatonales, claro, eran caminos. Perfecto. Ya luego se hacen puentes vehiculares, luego se traza la avenida Eugenio Quintero, que conecta la plazuela de carros, que era como se llamaba en esa época, Sí. hacia el barrio San Pedro. Sí. Ya, ya. Bueno, Ese punto de la Virgen, por ejemplo, que llamamos la Virgen, Sí. precisamente por la Virgen del Carmen, que es un Claro. monumento bien bonito, Claro, que hizo un escultor andino, Alfonso Escobar, y que fue inaugurado el 16 de julio del año 51. me Si gusta no que estoy toques mal, esa parte, sí. ese tema del monumento a la Virgen, porque en realidad, Sí. claro, como uno lo ve todos los días. Un lo referente ve- urbano, bien interesante, Pero uno lo detalla cuando ve al turista Sí. que viene y es tomando Claro, fotos desde claro. diferentes partes y uno revisa. Ves que en realidad ese monumento es hermoso. Es un monumento bien interesante, Juan Carlos, que es primero que es un referente religioso, Claro. que convoca pues la fe de los choferes. Ajá, Tengo entendido pues que esta Virgen del Carmen es patrona de los choferes y de los navegantes, ¿cierto? Claro que sí. Además es una escultura bien bonita, Muy bonita. con un estilo primitivista que lo hizo un escultor que no tenía formación académica, pero terminó siendo una obra de referencia bien bonita para Andes. Tenemos que hablar de ese, Claro, de ese escultor. claro, también, hombre, claro que sí. Alfonso Escobar. Es perfecto. Bueno, pero usted me toca otro tema y es el Sí. de la calle que aledaña a ese monumento a la Virgen, que Sí. es la Eugenio Quintero. La Eugenio Quintero. Sí, ¿quién era Eugenio Quintero? Porque le digo, me han preguntado varias personas eso y Juan Queda Carlos, uno mal, queda uno Eugenio mal. Quintero fue en la década del 40 del siglo XX director o jefe o director de obras públicas departamentales. Como tal, este señor se encargaba de construcción de puentes, construcción de vías. Entonces, Eugenio Quintero es quien traza esa vía y quien posteriormente, creo que finalizando el 42 y empezando el 43, la vía que nos comunica de Andes a Jardín. Entonces, bueno, quedó bautizada Eugenio Quintero en nombre de ese ingeniero civil. ya, Yo me he preguntado siempre que es una vía tan importante, sí, ¿por qué no le pusimos un nombre de pronto refiriéndonos a algún ingeniero civil andino que lo estuvo bastante buena? Claro. Pero no, excelente, quedó ese nombre, ya es un referente y está en el imaginario nuestro, Claro, que nosotros lo llamábamos anteriormente la carretera. la carretera. Eso fue por la carretera, la Claro. curva de la carretera, Ajá. pero ya nos acostumbramos a llamarla la avenida Eugenio Quintero, que se prolonga hasta el María Auxiliadora, sí, que se llamaba La Chagra. Que se llamaba la chagra. Un nombre bien bonito, porque una chagra es un terreno para cultivar. A mí me gustaba mucho el nombre de la chagra, Juan Carlos. Chagra, sí. Sí, luego, pues porque tenemos esta tendencia a los nombres religiosos, porque es un contexto bastante católico, ya se le puso María Auxiliadora. A partir, creo que de finales del siglo XX, desde la parroquia del Monseñor Álvarez, Sí. se bautizaron muchos sitios con nombres religiosos. Entre ellos, Claro, pues, el María Auxiliadora, que pasó a llamarse la Chagra, que empezó a La llamarse Chagra. María Auxiliadora, y la Aguada, o parte de la Aguada, que empezó a llamarse Divino Niño. Divino Niño, eso le iba a decir, sí. Entonces ahí estuvo pues la mano de Monseñor Álvarez y de todo un contexto católico pues en el que estamos inmersos. Bueno, ahora fuera de cámaras estamos hablando de los nombres de las calles del barrio San Pedro. Correcto. Sí, Sí, Juan Carlos. denos algunos nombres de esos. Sí, Juan Gustavo, Carlos, tan vea, amable, sí. en 1925, Juan Carlos, o a partir de la década del 10 del siglo pasado y la década del 20, hay un personaje muy interesante en Andes, que es Samuel Mejía Ochoa. Samuel Mejía Ochoa yo diría que visionó Andes, Sí, es decir, los nombres de las calles, lo pensó a futuro. sí, señor. Pensó un Andes a futuro. Era un jefe de obras públicas que tuvo algunos estudios de ingeniería en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. No terminó, tengo entendido que por asuntos pues, familiares o económicos, pero mire qué interesante, en 1925 un acuerdo del Consejo Municipal cogió las calles de Andes y parte de San Pedro, Sí, que no tenían nombre o tenían un nombre folclórico o tenían como referente el nombre de algún vecino connotado. Entonces, hombre, la calle de Don Clímaco Ochoa, sí, señor. la calle del Tejar de los González, la calle de Don Gorgonio, Claro, claro. Clímaco claro. Ochoa, un vecino connotado de la época, Gorgonio era Gorgonio Uribe,
un coronel de las guerras civiles del siglo XIX que murió en Andes en 1934. Esa casa bonita que se conserva, que fue el antiguo asilo de ancianos, era la casa del coronel Gorgonio Uribe. Sí, entonces era la calle de Don Gorgonio. Esa casa es bellísima, ojalá se conserve. Claro, claro. Completamente patrimonial. De hecho, hay muchos sectores, muchas calles del Medellín que todavía tienen la Loma de los Parros, la Claro, Loma de... tiene esos referentes, claro que sí, Juan Carlos. Entonces, a partir de ese acuerdo municipal, las calles ya se les pone un nombre. Voy a mencionar algunas. Claro que Aquí sí. en el centro, Sí, señor. la calle del Fundador. Sí. A partir de 1925, teniendo en cuenta ese acuerdo del 1925, empezó a llamarse Carrera Restrepo Escobar. Ajá. La calle del Medio, todavía la conocemos como calle del Medio, calle del Medio, persiste el nombre, se llama Carrera Bolívar. Calle del Venteadero, Carrera Marulanda. Si quiere hablamos del origen de estos nombres. Claro que sí. Calle del Venteadero, Carrera Marulanda. Calle de la Cuchilla, Carrera del Bárbula. Calle de Sodoma, Carrera de San Vicente. Sí. Calle de Guatemala, Carrera de Gámeza. Calle Nueva, Carrera Boyacá. Calle del Carretero, Avenida Medellín. Ajá. Calle del Matadero, Avenida de las Palmas. Se conoció, habían palmas muy bonitas. Claro, Se conservan sí, fotos bien sí, bonitas, Juan Carlos. Sí. Y así, calle Giraldo, calle Arboleda, calle Páez, Avenida Juan de Dios Uribe, calle Guaticamá, calle Nariño, calle Uribe Ángel, calle de Bolivia, calle de Chile, calle de la Ribera. Los nombres a partir del 25, ya por acuerdo municipal. Sí, señor. Y los nombres de San Pedro eran bien simpáticos. Por ejemplo, calle que principia en los tejares de Don Clímaco Ochoa, para llamarse calle Ricaurte. La calle que principia en la casa del señor Joaquín Ortiz y sigue hasta el tejar de los señores González, un referente. Esa se llama Carrera Infante. Y así, Juan Carlos. Todo como con nombres de próceres de la independencia. Exactamente. Algunos de batallas de las guerras de independencia y algunos de próceres de la independencia. Sí, está, por ejemplo, como próceres de la independencia tenemos acá, por ejemplo, a pues, Bolívar, Claro. Santander, Ajá. pues como los más obvios, ¿cierto? Está la Pola. Exactamente. Y aparece, por ejemplo, Arboleda, la calle Arboleda. ¿Qué es la calle? Sí. Juan Carlos, la calle Arboleda, hay una cosa, el fundador de Andes era un hombre de militancia conservadora, entonces bautiza algunas de las calles con nombres de sus copartidarios, le voy a nombrar tres. Sí. La calle Arboleda, que hace referencia a Julio Arboleda, poeta y militar del siglo XIX, que escribe una obra épica interesantísima que se llama Gonzalo de Ollón. Entonces, un referente interesante, la calle Arboleda, que además tuvo contacto con el fundador de Andes por asuntos de militancia política conservadora. Está, por ejemplo, la carrera Marulanda. La carrera Marulanda, yo creía que hacía mención a Eleazar Marulanda, el cura párroco que tuvimos en el siglo XIX, Sí. pero no, hace alusión a José María Marulanda, un militar conservador que murió en la batalla de Salamina, Caldas, ¿cierto? José María Marulanda, un político conservador, copartidario de nuestro fundador. Del fundador, claro. Claro, y aparece también la carrera Giraldo. Sí, Rafael señor. María Giraldo era presidente del Estado Soberano de Antioquia en 1869 y amiguísimo del fundador. Entonces, mire, tres referentes, Mire, tres pues. calles que tienen como nombre tres amigos y copartidarios del fundador. mire, pues. José María, me encanta este nombre, Juan Carlos, Sí. la calle Uribe Ángel. Uribe Ángel. sí, Claro, señor. es una cosa hermosísima que tengamos ese nombre y que le hagamos homenaje a Manuel Uribe Ángel, un gran científico colombiano del siglo XIX. Fue científico, médico, geógrafo, poeta, hizo de todo Dios, Manuel Uribe Ángel. sí. Es hermoso. A mí me emocionó saber que todavía... ¿Esa calle es en dónde? La que conecta con la carretera, con la Eugenio Quintero, está cerca de la bomba de Juan Diego Mendoza. Esa es la Uribe Ángel, Ah, que ya, conecta ya. acá con la, Claro, con la avenida con la avenida Medellín, Medellín. que se llama realmente, después de los 70s, se le hizo un homenaje al doctor Rafael Arango Toro, Arango Toro. y la avenida Medellín se llama Diagonal. 53, Rafael Arango Toro. 53, Rafael Arango Toro. Entonces está otros nombres, por ejemplo, de próceres de la independencia. Sí. Páez, por ejemplo, la calle Páez es esta donde se está construyendo el túnel. Esa es la Claro, Páez, sí. esa es la Páez, ¿cierto? La Páez, sí, señor. Un nombre que me encanta es el nombre de calle Guaticamá, que hace referencia pues a un capitán indígena, que es Vicente Guaticamá, Claro. que tuvo contacto con los primeros colonos. Aquí hay un homenaje interesante al indígena, Claro, que es muy claro. importante en la historia nuestra, ¿cierto? Sí, señor. Calle Nariño y algunos países de los que hablamos ahorita. Claro. Está la calle Chile, la calle de Bolivia. Pero la pregunta es esa, Gustavo. De pronto, Sí. ¿qué influencias hubo para que se quisiese llamar así? Juan Carlos, Una calle. y muy interesante su pregunta.
Estamos hablando de un acuerdo de 1925, estamos en épocas en que se celebraba el primer centenario de la independencia de Antioquia, de Colombia, perdón, y hay una efervescencia patriótica, ¿cierto? Entonces, mira, la cantidad de referentes a próceres o a batallas. Como batallas, por ejemplo, está la batalla de Calibío, aquí está la carrera Calibío en San Pedro, sí, señor. Está la batalla de Juanambú, ahí está la carrera Juanambú, está la batalla de Gámeza. Y tenemos la calle Gámeza, que está por acá, cerquita Calle Nueva. Entonces mire qué interesante, y referentes a batallas de las guerras de independencia, a próceres de la independencia o amigos del fundador. Claro que sí. Entonces, pero de un tiempo para acá, entonces ya hubo influencia desde la parte religiosa. Exacto, hubo mucha influencia religiosa. O sea, hay parte de influencia de militares. ¿Qué viene eso, Juan Carlos? Mire que no hay tantos nombres religiosos en estos primeros nombres. Todo esto que usted me está diciendo no los hay, no los hay. Muy lindo este nombre de La Pola, ¿no? Sí, Policarpa Salabarrieta, claro. que es una calle de San Pedro, la calle La Pola, Ricaurte, Rondón. Muy lindos esos nombres. Entonces esos nombres de los que estamos hablando son de los inicios. De los inicios de Andes, después de 1925, como acuerdo municipal. Sí. Un acuerdo municipal que redactó este señor Mejía, Samuel Mejía, que le comento, persona visionario, bastante interesante. Pero entonces, ¿después de qué época se inicia ya la influencia religiosa? Pues a partir del siglo XX, Juan Carlos, digamos de la década del 10, década del 20, hay una influencia muy fuerte, sobre todo a partir de un sacerdote que tuvo mucha influencia en las mentalidades del municipio, que es Monseñor Efrén Montoya Arango, que era bastante impositivo y manejó celosamente pues sus asuntos. Y era una época en que se tocaba lo civil con lo religioso, entonces había como cierta imposición y muchos nombres empezaron a tener nombres, digamos, tanto del santoral católico como de otros fenómenos pues, de la religión nuestra. Sí. Bueno, el barrio San Luis, desde que se erigió como barrio, siempre se llamó así. El barrio San Luis nace en 1932. Resulta que el Liceo de San Luis, se llama Liceo de San Luis, en homenaje pues a San Luis Gonzaga, que es el patrono de la juventud, terminó llamándose San Luis. El Juan de Dios Uribe llamó Liceo o Colegio de San Luis hasta 1937. Pero entonces hay este fenómeno, Juan Carlos. El Liceo de San Luis o Colegio de San Luis anduvo por algunos locales del parque, que no tenían un edificio propio. En 1932 se gestionan esos lotes y se construyó un colegio que se llama el Liceo de San Luis. El Liceo de San Luis. Entonces, para terminar la edificación hubo problemas de financiación. Entonces, el personero municipal de la época, que era Rafael Arango, no, era Francisco Arango Toro, padre de Gonzalo Arango, propuso que se vendieran los lotes aledaños para acabar de construir. Entonces, así fue. Vendiendo los lotes aledaños, se terminó el colegio y se empezó a urbanizar ese sector, que tomó el nombre del Colegio de San Luis, que se llama Barrio San Luis. Claro, qué bonito. Es un origen bien interesante. Sí, señor. Eso eran mangas y cenagales prácticamente, había hasta humedales, tengo entendido. Sí. Mira, hasta hoy y perdurará por mucho tiempo. Sí, perdurará, claro que sí. Bueno, Gustavo, inclusive hay un sector ahora que estamos hablando de esto, de la jabonería. ¿Cómo no? La jabonería de El Cabrero. Sí, claro, era el jabón Posada. La jabón Posada, El jabón Posada. Y se hablaba de la manga de la batea. ¿Por qué eso de manga de la batea? Pues hombre, hay unos nombres que yo diría que son metafóricos. Sí. Es muy probable que a alguien se le haya parecido a una batea y tomó ese nombre, ¿cierto? Son nombres metafóricos. Hablando de nombres metafóricos, hay uno bien simpático, que es la Loma de Sapolizo. A uno le pregunta, hombre, ¿usted voy por Sapolizo o vivo cerquita de Sapolizo? Y la gente, venga, ¿cómo que Sapolizo? Resulta, Juan Carlos, que por allá por los 50 o 60 era una vía destapada, que fue pavimentada muy posteriormente, y en invierno se ponía intransitable, ¿cierto? Sí, pero la gente, Gustavo, no entenderá que hoy por hoy, pues aunque es empinada, no es tan empinado ya como no es tanto porque ya se le han hecho intervenciones para mermar la pendiente. Claro que sí. Y entonces, hombre, parece que se asimilaba mucho al lomo de un sapo, y además liso.
sapo liso. Ahí quedó. Ahí quedó la chapa. Otros podrán hacerse otro tipo de imaginaciones, Sí, señor, ¿cierto? sí. Muy particular esa carrera de Restrepo Escobar, Juan Carlos, porque tiene cuatro o cinco nombres. La Restrepo Escobar se llama Tacamocho, Tacamocho. donde está la ciudadela, se llama Restrepo Escobar, Restrepo cerca del Escobar, parque, se llama Plazuela de Jardín, Claro. Puente de Jardín, también tiene cuatro nombres. Ah, sí, porque es muy larga, sí. Sí, claro, es Abarca demasiado todo larga, eso. pero mire que tiene cuatro nombres Mire, eso, distintos, dependiendo del sector. dependiendo Sí, del sector. Porque Puente de Jardín, Plazuela de Jardín. Exactamente. Claro, que es la sí. misma carrera de Restrepo Escobar o Y carrera ya, 50. y ya hacia acá abajo, ya Tacamocho. Tacamocho, Tiene claro. razón, sí, sí. Tacamocho. Recordémosle a los televidentes qué es Tacamocho. En el siglo XIX se fabricaban en esta región de Antioquia dos clases de sombrero, que era el sombrero Panamá o sombrero aguadeño, Era guadeño. que era fino, tejido finísimo, pero se hacían para la gente de menos recursos un sombrero ordinario de paja de basto, y lo llamaban sombreros de Tacamocho. Es muy probable que en este sitio Se hicieran se esa- fabricaran sombreros de Tacamocho. Tarso tiene una vereda que se llama Tacamocho. Tarso, Y hay un corregimiento del departamento de Bolívar que se llama Tacamocho. También se llama Sí, Tacamocho, hace de pronto sí. alusión a ese tipo de cosas, Juan qué Carlos. bien, qué bien. Le cuento que ese nombre me tuvo investigando mucho tiempo. Lo puso a caminar pero un rato. bastante tiempo. ¿De dónde sale Sí, de Tacamocho? sí, claro, claro. Hasta que revisando por ahí diccionarios de colombianismos, Sí, señor. me encontré eso y para mí fue un descubrimiento interesante. Dios, mire, ¿verdad? La carrera Marulanda tiene 5 nombres, Juan Carlos. La Marulanda, Tiene sí. el hoyo, que está del trincho hacia... Ahorita hablamos de los trinchos. Del trincho hacia Sí. abajo, Venteadero, calle del Cura, por obvias razones, claro. Plazuela de Santa Rita La cosa. y Cedrón. Y, sí, mire, ¿verdad? 5 nombres. Dependiendo del sector, igual que Dependiendo la del carrera sector, Restrepo correcto. Escobar, claro y son que sí. nombres muy folclóricos, pero son nombres que nosotros no cambiamos ya. Bueno, que están Gustavo, metidos como en la tradición lingüística la cosa. nuestra. En el documento que usted estaba empezando a leer ahora, hablaba también del venteadero. ¿Cómo o sea, no? que desde los inicios se ha llamado así. el Claro, se venteadero. llama desde los inicios, claro. Qué Sí, belleza. sí, ¿ah? Venteadero. Tremendo eso, sí. La carrera, la avenida Medellín se llamó El Carretero. El carretero, sí, señor. Qué nombre tan lindo este, Juan Carlos, el de el que está adyacente al antiguo matadero, que llama Avenida Las Palmas. Las Palmas. También claro bien que bonito, sí, y viene de mire, esa ¿verdad? época. Ya ese nombre se perdió. Claro, del todo. Parece sí, que señor. no se empleó, pero se llamó Las Palmas. Muy Bueno, bonito. usted no lo ha utilizado y ya para terminar, Gustavo, con el tiempo en televisión es corto, ¿verdad? Y con usted sí que... Vuela el sí que tiempo, va- Juan Carlos. Mira, un tema como el de las calles y da para tanto. Y mire, Sí. una calle que aunque muchos jóvenes no la conocen, la he escuchado hablar, la calle de la amargura. ¿Cómo no? Sí. Tengo entendido que es por Cuéntenos San algo de- Pedro, Juan Carlos. Sí, esa calle la que conecta de la Trilladora hacia el barrio San Pedro. Juan Carlos, yo estoy totalmente seguro que es por la dificultad para subirla. Bueno, alguien... Pues yo Sí, ahí sí. sí no sabría exactamente el origen. Bueno, no, pero yo- a mí se me asemeja que es la dificultad porque es de alta pendiente. Pues otras personas me han contado, Sí. pero nos queda de tarea los Sí, dos. Juan Carlos, nos queda de tarea. Y es que por ahí se Porque hacía esa, la procesión de la ¿será amargura. que sí, Juan Carlos? Sí, Porque eso es lo que escuché. oficialmente es la Ricaurte, Juan Carlos. Yo creo que es la Ricaurte. Creo que señor. sí, ¿cómo no? Pero me han dicho que se conoce como calle de Se la amargura. subía la procesión por porque ahí. se subía la procesión de la amargura. Juan Carlos, es muy probable, sí. Pero nos queda de tarea. Queda de para tarea, ir. la verdad es que queda de tarea. Eso sí. está bien. Entonces, Muy para bien. el próximo programa, ¿le parece si tenemos resuelta esa información? Hablamos de la calle de la Amargura, Juan Carlos, y de Porque- otras calles. Eso está muy bien. Sí. Gustavo, pues le agradezco que haya atendido nuestra Oh, invitación. Juan Carlos, a usted un placer tomar tintico y conversar con usted, Juan Carlos. Estrenando sed y... ¿Cómo le parece? y Qué con maravilla. Un personaje tan ameno como es Juan usted. Carlos, excelente. Eso está muy bien. Muy bien. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.